En una ciudad de Oriente vivía hace muchos años un marino que, según aseguraba, había recorrido todos los mares y océanos de la tierra, de norte a sur y de este a oeste, habiendo visto las cosas más extrañas y vivido las aventuras más maravillosas. Ese marino era conocido con el nombre de Simbad. Siempre estaba contando alguna de sus muchas odiseas. He vivido experiencias muy peligrosas y varias veces estuve a punto de perder la vida. Apenas creo yo mismo haber salido ileso de tantos peligros. Sus oyentes le escuchaban atentamente, puesto que los relatos de Simbad el marino siempre les distraían y emocionaban. Era todo tan increíble, tan asombroso. «Vamos, cuenta, buen Simbad», le decían, animándole para que hablase sin descanso. Simbad comenzó su relato. En cierta ocasión, estaba con mi nave en las turbulentas aguas del mar Egeo, cuando se levantó una espantosa tormenta. La lluvia azotaba el barco y el timonel acabó por perder el control. Comprendí que estábamos perdidos. Inmediatamente ordené: «¡Despejad la cubierta! ¡Todos al agua!». Y al momento nos arrojamos todos en medio del terrible oleaje. Pero peor hubiese sido quedarnos en el barco, pues al cabo de unos minutos se hundió estrepitosamente en el fondo del mar. De repente me encontré solo en el agua, pues los demás habían desaparecido, y con grandes esfuerzos logré asir un madero que flotaba lejos de mí. Era uno de los restos de mi barco. El madero fue flotando a la deriva conmigo encima, y tras unas horas de navegación tan insólita, divisé en lontananza una isla que nunca había visto inscrita en ningún mapa. Menos mal, pensé, que he llegado a tierra firme. Cuando el madero estuvo junto a la isla, lo abandoné y salté a tierra. Al parecer, era una isla muy pequeña, desprovista por completo de vegetación. La tierra era muy lisa, incluso resbaladiza, y traté de encaramarme a ella como pude. Descansé un buen rato, pensando que seguramente no tardaría en pasar algún barco. De pronto oí un ruido muy fuerte, espantoso, y la isla se estremeció como por efecto de un terremoto. ¡Horror! Lo que descubrí me dejó de piedra. Lo que había tomado por una islita era en realidad una enorme ballena que se acababa de despertar. Sí, era una ballena inmensa, y de improviso, casi sin darme cuenta, me encontré de nuevo en medio de las olas. La ballena, con uno de sus bruscos movimientos, me había lanzado al agua. En aquellos instantes creí estar completamente perdido, amigos. Poco a poco, no obstante, la tormenta fue amainando, lo que me permitió nadar con más vigor. Nadé y nadé. Varias veces me hice el muerto para descansar, hasta que las olas empezaron a arrastrarme en cierta dirección. Me dejé llevar por aquella corriente. Las olas no tardaron en acercarme a una playa. Totalmente agotado caí sobre la arena, donde quedé sumido en profundo sueño. Ignoro cuánto tiempo estuve durmiendo. Sin embargo, al fin fui despertado por los aguijonazos del hambre. Llevaba tanto tiempo sin comer. Me levanté y fui en busca de algo para llenar el estómago. Busqué por entre la maleza de la isla, pues estaba seguro de que eso era el lugar donde me encontraba. Y de pronto vi un huevo enorme, el más grande que había visto en mi vida. Iba ya a apoderarme del monstruoso huevo cuando un gran ruido me obligó a levantar la vista y divisé un enorme pajarraco que volaba a gran altura, pero que al parecer iba descendiendo hacia mí. Después de la ballena, ahora me amenazaba otro peligro. Porque aquel monstruo volador era un águila con unas garras tan gruesas como las ramas de un árbol centenario,
tras agarrarme con sus zarpas, emprendió un raudo vuelo hacia las alturas, atravesando incluso la capa de nubes que cubrían todo el cielo. ¿A dónde me llevaba el águila? Porque subía siempre, siempre, y aquello no presagiaba nada bueno. Seguramente buscaba algún picacho montañoso donde debía tener el nido, y allí me devoraría con toda tranquilidad. Permanecí entre sus patas lleno de miedo. De pronto, aquel pajarraco me soltó desde muy alto y fui a caer sobre unas rocas. Rápidamente me incorporé y corrí a esconderme. Mientras tanto, el águila daba vueltas y más vueltas hasta que voló lejos de allí y pude respirar tranquilo. Una vez hube descansado, empecé a andar por un sendero que parecía no tener fin. Cuando estaba tan derrengado como para ir tropezando con todas las piedras del camino, por fin divisé, muy a lo lejos, los minaretes de una ciudad. Un poco más y estaría a salvo. Arrastrando los pies, conseguí llegar al muelle de aquella desconocida ciudad. Contemplé cómo unos mozos iban cargados con unos fardos que transportaban a un barco allí anclado. Fijé la mirada en aquellos bultos y reconocí todas mis mercancías. De pronto sonó una voz muy conocida a mis espaldas. Era la voz del capitán Hamed, un capitán muy amigo mío. ¡Sinbad! ¡Sinbad el marino!, exclamó. ¡Qué casualidad! También vos os habéis salvado de aquel espantoso naufragio. El capitán continuó. Nosotros pasábamos, después de la tempestad, por entre los restos del naufragio y recogimos a todos los marineros que pudimos. Luego divisamos unas cajas que flotaban. Era la mercancía del barco que acababa de hundirse. Y así fue, amigos míos, como gracias a mi encuentro con el capitán Hamed, logré regresar sano y salvo y con mis mercancías, aunque por desgracia, sin mi querido barco en el que tantos años había navegado. Y así concluyó Sinbad el relato de sus aventuras.